Hola académicos, el día de hoy hablaremos sobre una técnica que suelo utilizar en mis proyectos y que hace que el proceso de diseño presente mejoras considerables con respecto a las ideas base con las que empiezo. Además, me permite rescatar las mejores propuestas para el proyecto, ya que todo va mejorando a medida que avanzamos. Así que si eres estudiante o profesional o simplemente sientes curiosidad de cómo realizar esta técnica, creo que este video te será de mucha utilidad. Soy Guillermo Guevara Cubas y esto es Arcademia, un canal de formación complementaria en arquitectura. Siempre que inicio un proyecto, me gusta hacerlo simple y simplificado. La escala y la modulación va a depender del tamaño del proyecto, aunque generalmente suelo utilizar una escala manejable que va desde 1 en 100 si el proyecto es pequeño y 1 en 200 o 1 en 500 si es que el proyecto es de mayor envergadura. Y suelo utilizar trazos reguladores que van definiendo el emplazamiento de mi arquitectura. Para mí es importante ir marcando los ambientes porque esto me permite tener una visualización rápida de la modulación, de la forma, tamaño y relación entre ellos. Esto siempre lo hago en un estudio de la planta, luego de haber realizado un análisis rápido de asoleamiento, orientación y otros factores externos que van a impactar en esta edificación, así como también revisar funciones internas que van a tener dichos ambientes. Es en esta etapa en donde yo uso el papel sobre papel o lo que llamo colchón de croquis. Lo hago para mejorar relaciones entre ambientes, proporciones y diseño en general. Me ayuda a plantear ideas nuevas, desechar las anteriores y poder ir mejorando partes del diseño en planta para poder revisar y mejorar circulaciones. Esto no es más que colocar un papel semitransparente o mantequilla sobre lo que ya vienes trabajando para poder visualizar perímetro y los trazos anteriores. Te permite realizar diferentes opciones, poder cambiar la propuesta, mejorarla o simplemente realizar alguna modificación a lo pensado preliminarmente. En este proceso procuro que el papel sea de transparencia adecuada, de tal forma que pueda ver lo que hay debajo, así como cada trazo para ir cubriendo y descubriendo mejores opciones a la propuesta. No tengo una cantidad determinada de papel, esto va a depender de qué tan satisfecho me encuentre con el resultado. Por lo general, uso varios en el esquema de planta y unos cuantos en las elevaciones o isometría. Siempre trato de pensar en 3D, es decir, voy haciendo una idea de la volumetría mientras defino la planta. Generalmente empiezo con un boceto en isometría, simplemente pensando en volumen, sin ninguna elección mayor que el plano y las aberturas. Aquí voy definiendo ese tipo de cosas, verificando varias condiciones como asoleamiento y los vientos, y cómo impactarán estos en mi diseño. La práctica del colchón de croquis aportará a las mejoras de tus bocetos. Eso evita que por el momento no necesites un programa para diseñar, lo cual incrementará tu creatividad y te ahorrará tiempo en los cambios que puedan presentarse más adelante. Obviamente, después paso toda esta información a un programa CAD o 3D, pero en un primer momento procuro hacerlo todo a mano. Considero que ninguno es mejor que otro, simplemente que en mi proceso se trata de un complemento importante al momento de realizar un proyecto. Conforme voy avanzando el boceto,
Defino materiales y texturas, lo que va aportando carácter al diseño. Es importante en esta etapa que hayas superado cualquier cambio mayor al diseño, ya que eso te ahorrará muchísimo tiempo cuando tengas que pasar a un CAD o cuando tengas que pasar a limpio. No dudes en seguir colocando papel sobre papel si no estás convencido del resultado. Las sombras y texturas en los bocetos te darán una mejor idea de lo que buscas. Cuéntame en los comentarios si aplicas esta técnica o cuál otra utilizas para despejar tu creatividad cuando te sientes bloqueado. No te olvides suscribirte al canal para más de Arcademia, tu canal de formación complementaria en arquitectura. Nos vemos en un siguiente video.